subiendo el invitado especial, Petro, 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 Petro. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ya viene, no se preocupen, ya viene. Ahí viene. Se los presento. Aguachica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuevamente nos vemos. Oiga, qué bien. La sencillez de un ser humano. La sencillez del caballero. La sencillez de nuestro próximo presidente. Mire, se va a llevar un recuerdo de ustedes. Arriba la bandera, arriba, arriba. Eso, eso, eso. Oye, esto solo lo hace Petro. Mire, se lleva la panorámica. Banderas arriba, banderas, 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 banderas. Eso. Qué lindo, qué lindo. A ver, lo que ensayamos ahorita. Petro, 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 Petro. Ya lo están subiendo a las diferentes redes, así que se van a ver muy elegantes, bonitos como siempre. Gracias por su presencia, gracias a usted también, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Qué bueno que esté en esta tierra grata, en esta tierra maravillosa, esta tierra que lo quiere y que lo va a tener presente por siempre. Gracias por haber elegido esta tierra para visitarla en esta nueva ocasión. Bendiciones para todos. Y aquí el invitado especial y el que están esperando, ¿quién es? Gracias. Con cuidado. A ver, colaboremos, por favor, colaboremos. Les agradezco a todos su presencia aquí en este lugar, en Aguachica, César. Para mí, no sé si lo escribí por ahí en un libro, no es extraño este lugar. Por aquí de joven caminaba por las calles donde se tomaba el bus en el terminal, recorría el territorio de alguna manera, me daba temor, tengo que decirlo, en una tierra tan rica, el río Magdalena, la línea férrea, la vía, la carretera, las tierras fértiles, las montañas que siempre se veían hacia el otro lado. Esa garganta me parecía tan hermosa desde el punto de vista de la naturaleza y tan rica desde el punto de vista de una economía posible. Y de pronto un camino lleno de muertos y de muertos, un territorio que se fue llenando de masacres, un terror expandido por lo que llamábamos los paramilitares, pero no solo los paramilitares, también por quienes decían que querían hacer una revolución, que iban convirtiendo a la población toda en víctima y víctima de la violencia. Por aquí llegamos nosotros en Aguachica a pedirles un voto una vez por un alcalde, Luis Fernando Rincón, al que hoy quiero hacerle un homenaje. Amigo mío personal, que aquí cerca también fue asesinado por Juancho Prada, que hoy disfruta, que hoy también ha accedido a lo que el mismo Luis Fernando Rincón pedía. Recuerden ustedes la gran consulta por la paz de Aguachica,
Hoy el mismo Juancho Prada y los que como él fueron, pues pueden en cierta forma gozar de la paz y bienvenida sea. Ojalá de aquellas épocas se recojan lo que tiene que recogerse en términos de experiencias, en términos de no volverse a repetir, y ojalá sobre esa experiencia y esa memoria hoy podamos construir en esta región Aguachica, San Martín, San Alberto, donde dormía muchas veces el burro allá hacia el norte, Pailitas, Pelaya, Palestina. No sé si habrá alguien aquí en Palestina. Sí, por allí. Yo dormía en las casas campesinas cerca de Palestina, en una comunidad que había allí y que debe haber, no sé, ojalá esté algún día como presidente de la República, llévenme otra vez allá con los campesinos, las mujeres campesinas de esa región. Hoy se trata desde aquí otra vez, desde un lugar tan lleno de multitudes, de plantearle a Colombia una posibilidad, de plantearle a Colombia otro camino. Aquí en esta plaza donde veo banderas rojas liberales, el alma liberal de Colombia que de nuevo resurge para ver si aquello que planteó un López Pumarejo allá en el pasado, un Rafael Uribe que navegaba el río Magdalena arriba, abajo, tratando de cambiar el país, un López Pumarejo que planteó la posibilidad de modernizar el agro en Colombia y de industrializar el país a través de una alianza entre los obreros y los empresarios, de un Jorge Eliezer Gaitán que cayó bajo las balas asesinas como una de las primeras víctimas en Colombia. Ojalá ese liberalismo hoy reviva en los programas de la Colombia humana, en esta búsqueda del pacto histórico por construir de Colombia una potencia de la vida. Porque de eso es lo que se trata nuestra propuesta. Ya no más queremos ese pueblo condenado a ser un rebaño que llega al matadero una y otra vez, que van convirtiendo a Colombia en una especie de cementerio, ese país inundado, ahorcado por una violencia perpetua. Ya no más queremos que cuando la juventud sale a la calle a decir simplemente queremos nuestros derechos, simplemente queremos comer, simplemente queremos educarnos, simplemente queremos vivir libres, se le responda con la muerte. Ya no más ese país. Se trata de construir una potencia mundial de la vida, en donde esta región tiene mucho que decir, donde el Cesar todo, el norte, el centro, el sur, tienen algo que decir, y de eso tenemos que conversar. De eso tenemos que pactar. Nos decía un muchacho aquí a la subida de la escalera a esta tarima, están diciendo que usted va a cerrar la mina. Supongo que una mina del carbón. Supongo que es del carbón era. Y creo que hay que hablar, porque el carbón se convirtió en un eje económico del Cesar, como el petróleo se convirtió en un eje económico del Magdalena Medio, que también llega al Cesar por el sur, como el carbón se convirtió en un eje estratégico de la Guajira, donde miles de niños se han muerto de desnutrición por falta de agua potable, donde los ríos se han secado, y entonces tenemos que plantear el problema
discutirlo con la sociedad toda, con los trabajadores que están allí en las minas, con las comunidades que aún siembran algún tipo de agricultura, con la sociedad toda, el comerciante, el del restaurante, la señora del asadero, por ejemplo. Porque es un tema que tenemos que poner en el debate público. No es Petro el que está pidiendo el cierre de las minas de carbón. No es Petro el que, si llega a la presidencia, decreta por capricho que se deje de exportar carbón en Colombia. No soy yo, es la humanidad. No soy yo, es el mundo. ¿Por qué razón? Y tratemos de mirarlo. Tratemos de mirarlo y de analizarlo. Cuando esta industria enorme del capitalismo mundial, allá en China, allá en Estados Unidos, en Europa, en los países que llamamos desarrollados, utiliza el carbón como energía y nos lo compra, y utiliza el petróleo como energía y nos lo compra, ahí en ese proceso de producción, el carbón y el petróleo se transforman en unos gases, CO2, dióxido de carbono, porque su base química es el carbono, que se emiten a la atmósfera, no aquí en el Cesar, sino allá, y se expanden cambiando la química de la atmósfera de tal manera que concentran más el calor que llega del sol. Y cada vez entre más y más gases llegan, más y más se concentra el calor que viene del sol. Le llaman a eso el calentamiento global. Es un problema que descubrió la ciencia hace unas décadas, pero es la misma ciencia, no Petro, a través de miles y miles de científicos en todo el mundo, el que ha llegado a afirmar que si continúa ese proceso, la humanidad desaparece. Y no dentro de 1000 años, no dentro de 2000 años, sino en las próximas 3 generaciones. Es decir, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Es la ciencia del mundo que nos advierte, y por esa razón se reúnen 190 presidentes del mundo casi cada año a trazar las políticas que nos permitan vivir en el planeta Tierra. ¿Qué ocasiona ese calentamiento global? Que el ciclo del agua cambia, que enormes cantidades de agua congelada en los glaciares, en las altas montañas, en los polos, se derriten. Y por eso el nivel del mar sube. Y que grandes cantidades del agua líquida, la potable o la dulce en muchas regiones, la de los océanos en todo el planeta, se evaporan. Y entonces se producen grandes masas de nubes cargadas de agua que inundan determinados territorios de vez en vez. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo el Caribe colombiano queda bajo las aguas, literalmente? Y eso va a producirse cada vez con más intensidad si no hacemos nada. Pero no es el gran desastre natural, acabamos de ver uno en Pereira, el que va a acabar con la humanidad, sino unos enemigos invisibles que hoy ya los hemos probado. Es que el cambio climático, el cambio del clima produce unas transformaciones en las cadenas mismas de la vida en el planeta que terminan volviéndose nocivas ante la humanidad, que pueden terminar con especies enteras de animales, de vegetales, y que pueden terminar con la especie humana, los virus,
las bacterias. Esto que estamos sufriendo aún hoy, que ha matado tanta gente en Colombia, que ha llenado de luto centenares de miles de familias en Colombia y millones en el mundo, que ha detenido el capitalismo mundial, que en algunas regiones por malos gobiernos nos ha condenado incluso al hambre, como en el caso de Colombia. Ese tipo de circunstancias donde hemos estado todos los días conviviendo con la muerte vecina, pensando y atemorizados que nos pudiera también ocurrir a nosotros. Yo vi morir gente de COVID frente a mi cabilla, por ejemplo. Es lo que significan las primeras campanadas de alerta de extinción de la humanidad. El campesino lo nota cuando siembra. No se produce lo mismo ahora. Las personas lo notan cuando observan que de pronto cambian las rutas de las aves, que de pronto llegan aves que antes no existían en un territorio y ahora sí, que el café hay que sembrarlo cada vez más arriba en la montaña, que las cosas están cambiando y que de pronto llega la inundación y la lluvia cuando no se la esperaba y que de pronto llega la sequía y la sed donde no se esperaba. Y son simplemente las primeras experiencias de un gran drama que está por vivir la humanidad. Es por eso que esos 190 presidentes que se reúnen en Naciones Unidas de vez en vez nos dicen que hay que dejar de consumir el carbón y el petróleo. Y entonces no es Petro, es el mundo. Entonces a esas grandes minas que se hicieron en el Cesar como grandes huecos, o en la Guajira, la más grande de América, el Cerrejón, los compradores de carbón del mundo empiezan a decirle no. No más carbón, no compro más, ya cambié la forma como producía la energía, dicen en Alemania, dicen en Francia, dicen en los Estados Unidos, dicen en la China, y las minas se van cerrando. No es Petro, es el mundo. Y entonces aquí hay que plantearse un dilema, un tema que hay que discutirlo entre dirigentes políticos con el pueblo mismo. Porque ¿qué esperamos? Que cierren las minas y echen los trabajadores a la calle. Que el hambre cunda en la Guajira y en el Cesar, porque simplemente gobiernos indolentes no fueron capaces de establecer el camino de una transición que permita que la sociedad cesarense y la sociedad guajira no sufran cuando el mundo diga y acabe completamente con la demanda del carbón. Yo creo que hay que plantearse el tema. Cuando la población de San Martín, creo, salió a votar en una consulta pidiendo que no hubiera más fracking por el uso del agua de un territorio en enormes proporciones para sacarle el cuncho del petróleo a los pozos y que el país entonces viviera aún más artificialmente del petróleo. Cuando eso pasó, fíjense ustedes la paradoja, lo que vino fue que más o menos el 95% del pueblo dijo no al fracking. Y después, la mayoría de ese mismo pueblo votó por Duque. Y en general, el sur de el Cesar votó por Duque. Pregunta, ¿y acaso Duque no era el que iba a poner el fracking? ¿Acaso el tema del fracking en el petróleo o el tema de la dependencia de la economía colombiana del petróleo y del carbón no es un tema político? ¿No es un tema de decisión de gobernantes?
Y por tanto el voto popular no determina esa decisión. ¿Cómo se podía defender el agua si se votaba por el presidente que iba a acabar con el agua? Hoy tenemos que plantearnos entonces este tema con seriedad, porque han pasado 4 años ya y no se hizo nada para transitar hacia una economía diferente, ni en Colombia, ni en el Cesar, ni en la Guajira. Y de eso es que quiero yo hablar aquí, porque el Cesar tiene que definir a través de su voto, el gran poder del voto, el camino a seguir de manera inmediata. Yo les digo que si seguimos como estamos, es el hambre lo que se va a instalar en las ciudades de Colombia. Y no lo digo solo yo, lo acaba de decir la FAO en un mapa que publicó los 20 países que están a punto de la hambruna. 20 de 190. Miren ustedes ese mapa, por ahí está, en las redes. Mapa de la FAO sobre la hambruna. Hay un solo país marcado de negro, porque pintan esos países de negro. Uno solo en Sudamérica. ¿Adivinen cuál? Colombia. Y hay 3 en América. En toda América hay 3. Honduras, que acaba de mandar el gobierno mafioso que tenía la 6ª porra, como dice mi mamá. Haití, donde fuimos, nosotros no, pero sí unos colombianos a matar al presidente. Y Colombia. Honduras, Haití y Colombia, los países de la hambruna en América. Dice la FAO, no dice Petro. No es una conspiración de Maduro, que a mí me insultó. Me dijo cobarde. ¿Qué cobarde? Ni que 8 cuartos. Para Maduro hay que mandarle también estas palabras, aunque yo no me meto en la política de otros países. Maduro también está condenando a Venezuela a extraer, a vivir, a que esa economía se sostenga a partir de sacarle los cunchos a la tierra, sea del petróleo, sea de otras minerías. No va a ser sostenible Venezuela si sigue por ese camino, igual que lo que estamos diciendo aquí va a suceder allá. Porque el mundo también va a dejar de demandar petróleo simplemente para vivir. Pero volvamos aquí a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Dejémosle los insultos a Maduro. Que me insulte todos los días. A ver si convence al pobre Uribe de que su concepto de castrochavismo no existe. Es aquí donde tenemos que tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro territorio. El mundo nos está advirtiendo entonces que tenemos que cambiar. La FAO nos dijo que este país está al borde de la hambruna. Las ciudades del Caribe hoy son las que más hambre tienen en Colombia. Allá en Barranquilla, donde todo el mundo aplaudía los lindos edificios, las familias de los barrios populares tienen que cazar iguanas para poder comer. Eso no sale en RCN, eso no sale en Caracol, pero todos aquí sabemos, en el mundo de la pobreza que ha aumentado en el Caribe, cómo está aumentando el hambre. Es el hambre el que hace robar el celular, el que vuelve la calle un sitio del temor y del terror. Es el hambre el que está hoy
auspiciando el que nos autodestruyamos como una nación, el que nos agredamos unos con otros. Es un camino en el que, ¿quién lo dijera? Un país tan rodeado de este verde que yo admiraba, de este agua del río, de tanta agua y tanta tierra fértil, hoy esté a punto de la hambruna. ¿Qué puede haber? Cuando uno ve el mapa de la FAO, los otros 20 países son los de los desiertos, son los que quedan al sur del Sahara, allá en el África, son los que están padeciendo guerras terribles como Yemen o Siria. ¿Cómo es posible que este país, con tanta fertilidad, con tanta exuberancia, con tanta revolución que la naturaleza nos entrega en términos de vida, con tanta agua y tanta tierra fértil, esté como los países del desierto a punto de una hambruna? La culpa no la tiene el COVID, señores y señoras. Si fuese el COVID, también Estados Unidos estaría a punto de la hambruna, o Brasil, o Francia, o Italia, o España. Pero no, allá no. Allá incluso decreció la pobreza porque el gobierno le entregaba a las familias un cheque permanente mientras quedaba encerrada aguantando la pandemia. ¿Por qué en Colombia sí? ¿Por qué entonces en Colombia sí crece la pobreza y crece el hambre? Porque hay un COVID peor. Porque hay un virus peor que el COVID, que lo amplificó, lo profundizó. El COVID del gobierno, el COVID de un régimen de corrupción que se ha construido en Colombia. Un régimen de corrupción que tiene como base la compra del voto. Ese régimen de corrupción no es de unos astutos y vivos muy inteligentes. No, se va construyendo allá en la esquina, en la otra esquina, en esta esquina, cuando alguien llega con dinero en efectivo y compra el voto. Compran millones de votos. Gente pobre, la misma gente que tiene el hambre y que necesita ese dinero para comer al otro día, lo coge y comete la ingenuidad de votar por el que le dice, el que le entrega el dinero. Ese quien le dice, el que entrega el dinero, esa persona por la cual le piden que vote a cambio de ese dinero, es un criminal, es un ladrón, es un asesino. Solo criminales compran los votos. Ningún político decente de cualquier color, llámenlo uribista o llámenlo de izquierda o llámenlo liberal o llámenlo de azul, ningún político o política decente compra votos. Solo los criminales compran los votos, porque ese dinero multiplicado, y ayer salió una grabación entre Julio Gerlén y Aida Merlano de cómo es que se hace, cómo es que opera. Oiga, 18 mil millones de pesos para que una señora salga senadora. 18,000. Decía RCN que por amor. Algo de amor sí hubo, pero no. Eso no es por amor. Eso no es por sexo. Aunque algo de sexo sí hubo. Ojalá que haya sido bien bueno. Pero no es por eso. No es por eso. Esos 18 mil millones van a comprar los boticos de la gente pobre. Aquí en Aguachica, en San Martín, en Santa Marta, en Barranquilla, etc. En Bogotá también. Y la gente entonces elige a personas como Aida. Y esas personas como Aida que se vuelven políticas, que no las conocía sino la hija por ahí y el señor que la vio bonita.
y el otro señor que también la vio, y entonces la utilizan ¿para qué? Allá en la curul, la senadora habla con el presidente, porque Duque está metido en este asunto, no se escapa, porque la senadora tiene que recuperar los 18,000 millones de pesos y algo más. Y entonces le dice al presidente: oye, presidente, te voto tus proyectos de ley y tú me das este contrato de 300,000, 400,000 millones. Este contrato para alimentar los niños de los colegios, el PAE que llaman. Este contrato para hacer la carretera entre Gamarra y Ocaña, por ejemplo. Este contrato para hacer las vías terciarias, y entonces valen 400,000, 500,000 millones. Y el contratista es el amigo del que le dio el billete. Y de ahí saca 20,000, otros 20,000 de ganancia y otros 20,000 de sobreganancia. Y la obra no se hace, o la comida no llega al niño, y el niño queda hambriento. Listo. Así es como se construye el régimen de la corrupción. Pero hay un perdedor ahí, además de Aida, que perdió, porque Aida entonces la ponen presa, dice la verdad. Antes de decir la verdad, los señores la tratan de liberar para que no diga la verdad, la hacen escapar, pero no era para que ella quedara libre, sino porque la iban a matar, para que no hablara. Imagínense esa mafia de la política, el amor a quien se le deleitaban en la noche, la iban a matar y la entregan a un poco de paracos que la violan. Y la otra se escapa y entonces termina diciéndole al pueblo colombiano toda la verdad. Eso que pasa ahí no es una novela, no es un episodio amoroso terrible. No, eso que pasa ahí es la radiografía de toda la política colombiana. Es así de sucia, es así de asesina, es así de corrupta. Ya pueden ustedes darse cuenta que si eso hacen con la mujer que decían, que deseaban y que querían y que pretendían, si eso hacen con ella, ¿qué harán con el campesino? ¿Qué harán con el trabajador de las minas? ¿Qué harán con nuestras juventudes en toda Colombia? ¿Qué harán con nuestros hijos? ¿Qué harán con nosotros mismos? Es por eso que ese régimen de corrupción ha desatado un genocidio en Colombia y quiere perpetuarse de la misma manera desde hace décadas, yendo al pobre al cual le van a matar los hijos después, yendo al pobre al cual lo van a meter en una masacre después, a pedirle que vote por ellos a cambio de 50,000 pesos. Hoy están en eso. ¿Qué quiere ese régimen de corrupción del Cesar? Vivir del carbón, vivir de las regalías y robárselas. Las regalías sirvieron de base
para contratar esto que se llama la doble calzada que por aquí pasa y que se la entregaron a Luis Carlos Sarmiento y a Odebrecht. En nuestras narices por aquí pasa uno de los más grandes robos que han hecho con el erario colombiano. Ellos quieren seguir manteniéndose y por eso piden fracking, porque es que es muy fácil mandar por el tubo un chorro de petróleo, así ensucie todas las aguas de la región, o mandar en un tren interminable todo el carbón, así se chupe todo el agua de la región y recibir un chorro de dólares, 40.000 millones de dólares en el 2013, más 15.000 millones de dólares de cocaína, 65.000 millones de dólares que sirven para importar chucherías y lavar dólares, por ejemplo, importar grandes cantidades de motos, sí, de carros, pero sobre todo alimentos que podíamos producir en esa tierra, importar camisas y pantalones que podíamos producir en esta tierra, importar tantas cosas que van matando y arruinando al pequeño productor agrario, al del arroz, al campesino del maíz, a la mujer que sembraba en tierra frías papa, a la confeccionista de camisas y bluyines. Y cuando se suma todo eso que se ha destruido, entonces tenemos 2 millones de trabajadores, la mayoría mujeres y jóvenes, solas criando hijos, despedidas de las pequeñas empresas que quebraron, condenadas a la pobreza y al hambre. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo con tantas decenas de miles de millones de dólares llegando en un año, lo que hay en Colombia es hambre? Pues es por esto, porque la riqueza, amigos y amigas, no está en los dólares. Hoy, el principal producto de exportación de Colombia ya no es el carbón. Vienen cerrando las minas, no por culpa de Petro, sino porque el mundo no compra carbón. Hoy el principal producto de exportación en dólares ya no es el petróleo. Se nos están acabando las reservas y por eso el desespero por el fracking. No, hoy el principal producto de exportación es la cocaína. Y entonces este viejo país cafetero que vivía del trabajo, del sol, del asadón, del hombre y la mujer del campo, ha quedado condenado a un mundo que solo lo puede llevar a la violencia, porque la cocaína solo se puede defender con armas. Nos llenamos de armas, nos vamos llenando de masacre, nos vamos llenando de terror. Otra vez ese mundo que vivió esta región trata de volver a apoderarse, porque si lo único que queda para exportar es cocaína, la cocaína se defiende a partir de muertos. Ese es el camino que yo les pido, que no votemos más en las urnas, que no vendamos más el voto, o si cogen esa plata, cójanla, pero no voten por quien dicen que esa plata deben votar, porque elegirán su verdugo, elegirán a la persona que generará el genocidio en Colombia de nuevo, el que matará a nuestros hijos y nuestras hijas. No hay que votar, es por conciencia pública. Hay que ir al último barrio popular, al último corregimiento y decir: se acabó la base del régimen de corrupción. El pueblo de Colombia no se vende más, porque el pueblo de Colombia no es un rebaño al cual llevan ciegamente al matadero. No más. Es la hora de derrocar el régimen de la corrupción. Hay otro camino.
Hay otras opciones, las podemos construir ahora para que esta transición, en lugar de golpear y perjudicar al pueblo del Cesar, al pueblo trabajador, a la mujer del Cesar, a la juventud, la beneficien también. Y es que aquí sí tenemos tierras fértiles. Aquí sí hay agua aún. Aquí aún hay un río Magdalena que navegar. Aquí hay 2 departamentos, La Guajira y el Cesar, donde más días de sol caen en todo el país. Aquí hay un sol. Somos hijos del sol. El sol, la tierra fértil y el agua. Y algo más, el cerebro. Son los elementos sobre los cuales podemos refundar una economía que permita la prosperidad del Cesar sin matarnos los unos a los otros, en paz, conviviendo en democracia, a pesar de las diferencias que siempre habrá. Nosotros lo que queremos es entregarle a millones de colombianos las condiciones para producir, para trabajar. ¿Y por qué? Porque si la riqueza no está en esos dólares, y ningún economista del mundo que haya estudiado algo de economía, hombre o mujer, lo diría, la riqueza no está en el dinero. El dinero es simplemente un medio que representa la riqueza, pero el dinero en sí mismo no es la riqueza. El dinero no tiene hijos, no se estira. La riqueza está en el trabajo, amigos y amigas. El trabajo es la riqueza de una nación. Y el trabajo es lo que nos permite salir de la pobreza y de la crisis del hambre. Ese trabajo tiene unas condiciones. Las condiciones para poder trabajar en general son 3. Tener un capital, un espacio y un conocimiento sobre el trabajo. El trabajo cada vez es más conocimiento. Y lo que ha sucedido en Colombia, y de ahí la desigualdad social, y de ahí el incremento de la pobreza y del hambre, es que las condiciones para trabajar, es decir, para enriquecerse como sociedad, se han concentrado en manos de unas 5 personas apenas. 5 personas tienen todos los contratos. 5 personas son los dueños de los bancos. 5 personas son las que reciben los grandes créditos de esos mismos bancos, de los que son propietarios. 5 personas son las dueñas de la política. 5 personas se han vuelto, son los dueños de la tierra y no producen una mata de yuca allí. Lo que nosotros queremos es que millones de personas tengan esas condiciones para producir. Es entregarle la iniciativa privada, pero no a 5, sino a millones. Es permitir que la empresa surja, pero no en 5, sino en millones. Es permitir que la sociedad colombiana pueda trabajar. Y para eso, claro que se necesita de espacio para trabajar. Claro que tenemos que entregar tierras al campesino. Y tenemos que pactar una mejor distribución, de tal manera que la tierra de Colombia vuelva a producir maíz y papa y yuca y alimentos y aguacate, como lo decía en el 18, y tomate, maíz. Miren que importamos 6 millones de toneladas de maíz. Que un gobierno no puede proteger de esas importaciones y sembrar este territorio con la ayuda de quienes laboran los campos. Esas mismas 6 millones de toneladas de maíz con lo que se alimenta el cerdo y el pollo y la gallina y los seres humanos,
¿Acaso nosotros no somos descendientes de quienes usaron el maíz por primera vez en el mundo? ¿Cómo es que no podemos lograr que una tierra fértil, en vez de quedar desocupada o de vez en vez paseada por una vaca, pueda ser usada intensivamente con el trabajo en la producción de los alimentos que necesita el pueblo colombiano y más allá, los pueblos del mundo? ¿Acaso no somos hijos de campesinos, de labriegos o nietos? ¿Acaso el 95% de las colombianas y los colombianos no somos herederos de quienes tomaron alguna vez un asadón para vivir? Nosotros no somos hijos de aristócratas ni de nobles franceses o españoles o italianos. Nosotros somos hijos del trabajo. Son pocos los que nacieron en cuna de oro en este país y hoy son una partida de vagos. Aquí somos hijos de la gente que trabaja y por tanto una economía basada en el trabajo es una solución a una economía basada en los combustibles fósiles y sucios. Entregar la posibilidad del crédito. ¿Quién entrega crédito en Aguachica? ¿Quién es el dueño que posibilita que una señora pueda vender arepa de huevo en una esquina? ¿Será el Grupo Aval? ¿Será Bancolombia? ¿O será el Gota a Gota? Todos sabemos que es el gota a gota. Todos sabemos, como el comprador de votos, de dónde sale el dinero del gota a gota. Sale del mismo régimen de corrupción que necesita lavar los dólares, pero lo cobran al 10% diario. ¿Qué señora, qué campesino ya lo tienen al 20%? ¿Qué persona puede producir pagando 20% diario de interés? Vayan y pregúntele a Luis Carlos Sarmiento cuánto le costó el crédito para comprar 30.000 hectáreas en el Bichada, en la altillanura colombiana. Ni siquiera el 1% mensual. Y aquí la señora de la esquina paga el 20% diario. Pues es así como se construye la pobreza. Es así como se construye la desigualdad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un Estado dirigido por personas decentes? Si no es usar la banca pública que aún existe, el sistema cooperativo que aún se puede fortalecer, para entregarle el dinero en forma de crédito con tasas de interés decentes y baratas a quienes quieren producir en los campos, que ojalá sean más y más mujeres, o en las ciudades de Colombia. Eso no se llama castrochavismo, eso ni siquiera se llama socialismo. Eso se llama capitalismo democrático. Eso se llama simplemente entregarle las condiciones para poder trabajar a la gente. Y hay una tercera condición: conocer. Claro que si nosotros tenemos ya esa luna, y antes estaba el sol, aquí bajo la luna de Aguachica, podríamos decir que ese sol que alumbró todo el día se puede volver energía eléctrica. Hoy no es carreta decirlo. Hoy cualquier hogar que ponga un panel solar por ahí puede enchufar la moto eléctrica y le sale gratuita la energía, o puede prender las luces, o puede usar la nevera, o puede prender el televisor, o puede prender el computador si hubiese conexión y no se la abudineara. El Cesar, al ser el segundo departamento y La Guajira la primera en radiación social, en radiación solar de Colombia, puede generar energía solar, amigos.
cada municipio, cada casa, los ex trabajadores de las minas que están echando pueden ser copropietarios a través de un programa de reconversión laboral para que sean copropietarios de granjas solares y entonces haya un ingreso a partir de una tarifa de energía eléctrica más barata. Si el Cesar y la Guajira son poderosos, la Guajira en viento y en sol, y el Cesar en sol, ¿cómo así que entonces nos vamos a quedar arruinados con los huecos del carbón y el cierre de las minas cuando podemos generar energía limpia, energía solar? Un programa de un gobierno decente le entregaría a la sociedad cesarense las condiciones para generar de manera abultada y voluminosa energía limpia, energía solar. Y eso lo hace el conocimiento. Y así como hablo del sol, podríamos hablar del río Magdalena aquí cerca, por el que hemos venido en partes de este recorrido que viene desde Barranquilla. Que navegar el río Magdalena se nos ha vuelto un problema. ¿Cómo así acaso el río Magdalena no fue lo que forjó a Colombia? Se necesita conocimiento de ingenierías, conocimientos obvios de navegación. ¿Cómo así que no podemos tener de nuevo una línea férrea que sirva si nuestros abuelos la hicieron? ¿Cómo así que no pueden andar los ferrocarriles por estas tierras al servicio de la economía del pueblo y no de las carboneras? ¿Cómo así que no podemos tener conocimientos y nos hacen renunciar al saber? ¿Acaso no podemos tener una universidad pública de calidad y gratuita y no una universidad pública manejada por mafiosos? ¿Acaso no podemos lograr que nuestra juventud toda pueda ingresar a la carrera que se le dé la gana estudiar? En el foro ayer de Uninorte, Universidad Privada de Barranquilla, no pude hacer el cálculo de cuánto vale eso. Y lo podemos hacer aquí con matemáticas sencillas. Cada año salen 500,000 jóvenes, hombres y mujeres, de lo que llamamos la secundaria, el bachillerato antaño. Quieren entrar a una universidad. 200,000 de ellos no pueden. Nunca podrán si siguen las cosas como van. ¿Cuánto vale poderle dar una universidad a esos 200,000 que no entran cada año? Pues a 10 millones, joven, por 200,000, ¿da? A ver, Tito, 2 billones. A 10 millones año, 200,000 estudiantes dan 2 billones. Pero son 12 meses, 5 años de una carrera, es decir, 2 billones por 5. ¿Cuánto da? 10 billones. Año en el momento en que todos pudieran entrar a una universidad. Es decir, hay que hacer crecer el presupuesto de la educación superior en 10 billones. Hoy son 4. 10 más 4 daría 14 anuales para que por lo menos toda nuestra juventud pudiera acceder a la educación superior. 14 al año. ¿Cuánto es el presupuesto nacional al año? 350 billones. Y entonces, una sociedad que tiene un presupuesto anual de 350 billones no puede dedicar 14 de esos 350 para que toda su juventud pueda ingresar a la educación superior de manera gratuita en Colombia.
sino que ha hecho que estos gobernantes no hayan tomado la decisión durante tantas décadas. ¿Por qué les ha gustado mantener a la sociedad colombiana en niveles de ignorancia académica? ¿Por qué le han hecho renunciar su derecho al saber a la sociedad colombiana? Porque quieren una sociedad rebaño, no una sociedad inteligente. Porque para sacar el chorro del petróleo y el tren del carbón no necesitan realmente de los colombianos ni de las colombianas. Para exportar la cocaína solo usan de la juventud, unos que deciden ponerse en la nómina para levantar un fusil. No necesitan de la sociedad para esas riquezas fáciles, ilusorias, que están llegando a su final. Pero para quienes quisiéramos una sociedad que tenga las condiciones para poder trabajar y enriquecerse como sociedad, para quienes queremos una economía productiva, agraria, agroindustrial, industrial y turística en muchas regiones, sí se necesita que la sociedad colombiana sepa de matemáticas y de química y de física y de astronomía y de ingeniería y del sol y del agua y del viento, y sepa del arte y de la música, sepa del conocimiento y sepa de la sensibilidad, porque una sociedad sensible y con conocimiento jamás será gobernada por una tiranía. Será democrática, será pacífica. Ese es el camino que proponemos. ¿Cómo será el sur del Cesar? Y el Cesar todo en ese camino. Campos que vuelvan a tener algodón, campos que tengan maíz, campos que se puedan utilizar hasta el último centímetro cuadrado, si de tierra fértil se trata, en producir alimentos para nuestros niños y nuestras niñas. Campos que se puedan industrializar en manos de los mismos productores agrarios. No que exista un campesino que vende el maíz y un gran industrial que transforma el maíz y explota al campesino, porque el campesino no puede ser copropietario de la industria del maíz. Porque la persona que produce leche no puede ser copropietaria de la pasteurizadora. ¿Por qué no podemos iniciar los procesos agroindustriales que harían que estas ciudades tuvieran trabajo y no simplemente rebusque? Que una Huachica pudiera florecer al lado del río Magdalena, que el río Magdalena volviera a florecer como la gran autopista de la comunicación del pueblo colombiano. Es otro camino entonces, otro sendero, es el cambio que le proponemos a Colombia. Es a través de esa naturaleza, ese agua, ese sol, esos derechos que la gente debe tener como seres humanos, el derecho a la salud, a pensionarse. Es por ahí que podemos construir de Colombia una gran potencia mundial de la vida. Un camino es el rebaño y el cementerio. Es el régimen de corrupción que se autodevora, que asesina, que nos convierte en eso, una patria cementerio. Y el otro camino es convertirnos en una gran potencia mundial de la vida. ¿Cuál escogemos? En la urna está la escogencia. Yo les propongo escoger el camino de la vida, el camino de Colombia. Pedir ese tarjetón el 13 de marzo que dice consulta del pacto histórico y tacharme la cara si no me quiera mucho. Y poner en el tarjetón del Senado y de la Cámara pacto, tachar ahí pacto con una X, pacto, Petro, pacto, y nos vamos colectivamente, no solo nosotros,
hacia construir el gran sendero que nos lleve a que Colombia sea la gran potencia mundial de la vida. Con nuestras listas y nuestras mujeres líderes, cada vez más mujeres en el poder, porque ojalá la tierra sea de la mujer, porque ojalá el sistema de cuidado de nuestra niñez, nuestra soberanía alimentaria sea de la mujer, porque esa mujer, igual que el hombre, es lo que permite construir paz y democracia y vida, mucha vida. ¡Que viva Aguachica humana! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. ¡Qué bien! Se sigue demostrando la cultura de la población de Aguachica. Aquí tiene hermoso cuadro. Gracias, doctor Petro, por su visita. Gracias a todos los asistentes. Gracias por aceptar este llamado. Gracias, que Dios les bendiga y les lleve con bien a todos sus hogares. Nos veremos en una pronta oportunidad. Muchísimas gracias y al excelente comportamiento a todas y todos. Infinitas gracias.